Antes de los celulares, antes del Wi-Fi, antes de que el mundo se encerrara en una pantalla, la infancia venezolana se vivía en la calle, entre tierra, risas y creatividad. Aquí en modo guayoyo, recordamos los juegos que marcaron generaciones, desde el papagayo hasta la perinola, desde el escondite hasta el trompo. Juegos que no necesitaban más que imaginación, un grupo de amigos y ganas de vivir. Las chapitas. En las calles polvorientas de Venezuela, donde no siempre había pelotas ni bates de verdad, los niños y jóvenes inventaron su propia versión del béisbol, el juego de chapitas. Bastaban unas cuantas chapas de refresco o cerveza, un palo de escoba recortado y muchas ganas de jugar. El terreno podía ser cualquier espacio, una cancha, un callejón, la calle frente a la casa, y a veces, con cierta picardía, justo frente a la casa de la vecina más delicada, para dejarle el chapero adornando la acera. Se formaban dos equipos y se jugaba por innings, como en el béisbol profesional, aunque aquí, todo era imaginario. Los corredores no corrían, pero todos sabían cuando había un hit, un out o un jonrón. La chapa que volaba limpia por el aire era motivo de celebración, y si caía en la zona buena, significaba que había un hombre en base. Si alguien lograba un home run, las voces estallaban como en un estadio. Los outs se cantaban con seriedad. Si el catcher atrapaba la chapa al vuelo, o si el bateador fallaba 2 veces se acababa el turno. Las reglas eran claras, aunque cada barrio tenía su estilo. El fusilado. Este juego tradicional venezolano requería un amplio espacio y al menos 5 participantes. Se dibujaba en el suelo una tabla llamada guarimba, con tantas columnas como jugadores, y 4 filas. Cada columna llevaba la inicial o número de un jugador, y se marcaban con una X las rondas perdidas. Sobre la guarimba se trazaba una semicircunferencia donde se colocaba una pelota. A cierta distancia se elegía un punto de liberación, como un poste o una pared. El juego comenzaba cuando un jugador lanzaba una piedra hacia la guarimba. Si caía en la columna de otro, ese jugador debía correr a tomar la pelota y tratar de golpear a uno de los demás antes de que estos llegaran al punto de liberación, tocaran ese lugar y regresaran a la tabla. Si alguien era golpeado, tomaba la pelota y trataba de alcanzar a otro jugador antes de que regresara a salvo. El último en quedar con la pelota al final de la ronda recibía una X. Al acumular varias, pasaba al área de fusilamiento, donde los demás intentaban golpearlo 3 veces con la pelota. Si alguien fallaba un tiro o lo golpeaba en la cabeza, debía intercambiar lugar con el fusilado, reiniciando la sesión. La perinola era un juguete de 2 piezas, un palito y casco, ambos sujetados por un cordel. Las hay de muchas formas y tamaños. El juego consiste en impulsar el casco con el palito para tratar de insertar la mayor cantidad de veces el casco, que tiene un agujero central, al palito. Se puede jugar martillo, que consiste en tratar de embocar repetidamente el casco la mayor cantidad de veces. También palito, es cuando se sujeta el casco, se deja el palito colgando y se trata de meter al casco. El papagayo se construye con una estructura ligera de varillas, amarradas cuidadosamente con pabilo. Luego se forra con papel celofán, seda o plástico de colores vivos, y se le añade una cola hecha con tiras de trapo que le da equilibrio mientras surca el cielo. En la parte superior se coloca un sistema de amarres llamado frenillo, que permite atar el hilo con el que se controla mientras vuela. Su origen se remonta a la antigua China, donde fue utilizado con fines militares. En Nepal, se elevaban papagayos después de la cosecha del arroz como una ofrenda a los dioses, para pedir que despejaran el cielo. En Corea, se escribía el nombre de un niño sobre el papagayo antes de soltarlo al viento, con la creencia de que los malos espíritus lo seguirían, dejando al niño en paz. En Venezuela, el papagayo es parte del paisaje y de la infancia. Metras. Las metras son pequeñas esferas, de entre 1 y 3 centímetros de diámetro, hechas de barro, mármol, vidrio de colores u otros materiales. Más que un simple juguete, han sido durante décadas una pasión infantil que desataba verdaderos torneos en las calles. Según su tamaño y color, las metras reciben distintos nombres. Las blancas, por ejemplo, se llaman culines, mientras que las más grandes y difíciles de conseguir se conocen como bolondronas. Estas últimas eran especialmente valiosas y codiciadas por los jugadores. El objetivo del juego es golpear las metras del oponente usando los dedos índice y pulgar, aplicando precisión y fuerza para sacarlas de un área determinada. Para comenzar, se dibuja un círculo o triángulo sobre el suelo de tierra o arena, y cada jugador coloca dentro la cantidad acordada de metras. El primero en jugar se decide por quien lance su metra más cerca de una línea trazada previamente. Existen muchas variantes del juego, como el hoyito,
donde los jugadores deben meter sus metras en una secuencia de pequeños huecos hechos en el piso, o el castillito, que consiste en formar torres de 4 metras y derribarlas con disparos certeros. Las metras no solo ponían a prueba la puntería, sino también la astucia, el pulso y el espíritu competitivo de quienes crecieron con ellas en las calles venezolanas. Un juego sencillo, pero cargado de emoción, estrategia y orgullo. El Gurru Fío. Un juego sencillo, pero cargado de emoción, estrategia y orgullo. El Gurru Fío se elaboraba con un pequeño disco de metal, madera o plástico, a veces incluso con botones grandes, al que se le hacían 2 agujeros en el centro. Por esos orificios se pasaba un cordón de unos 40 centímetros, cuyos extremos se amarraban formando un lazo. El juego consistía en tomar ese cordel con los dedos índice de cada mano, girarlo repetidamente para enrollar el disco y luego mover las manos hacia adentro y hacia afuera. Así, el disco giraba velozmente en ambos sentidos, produciendo un característico zumbido que marcaba el ritmo del juego. En épocas pasadas, los gurrufíos más populares eran hechos con chapas metálicas de botellas de refresco. Los niños las aplastaban con piedras o martillos y les hacían los agujeros con clavos. Luego se reunían a competir, intentando que el gurrufío de uno cortara el cordel del otro, como una especie de duelo de zumbidos. Algunos más osados colocaban 2 chapas en lugar de una para hacerlo más desafiante y ruidoso. Con el tiempo, y por seguridad, comenzaron a fabricarse con materiales menos peligrosos. El hula hula consistía en un aro plástico, generalmente hueco de unos 50 centímetros de diámetro o más. Algunas versiones venían rellenas con pequeñas bolitas en su interior, que hacían ruido al girar, aumentando la sensación de dinamismo y diversión. Para hacerlo girar, se necesitaba cierta destreza. No todos lograban dominar el movimiento desde el primer intento. Sin embargo, una vez que se aprendía a mover el cuerpo con ritmo, el hula hula se convertía en una fuente inagotable de risas y entretenimiento. Niños, niñas, jóvenes e incluso adultos se sumaban al juego, haciéndolo girar no solo con la cintura, el movimiento más característico, sino también con los brazos, el cuello o incluso los pies. Los más hábiles llegaban a utilizar varios aros al mismo tiempo, girándolos de manera sincronizada, como verdaderos artistas del equilibrio. Más allá del juego, el hula hula también se utilizaba en clases de gimnasia rítmica y formaba parte de espectáculos circenses, donde su uso se elevaba a una expresión artística. Muñecas de papel. Hubo un tiempo en Venezuela en que las tardes de muchas niñas se llenaban de tijeras, papel y fantasía. Las protagonistas eran las muñecas de papel recortables, figuras planas, impresas en revistas o hechas a mano, que venían acompañadas de pequeños vestidos y accesorios, también de papel, que se sujetaban con unas solapitas dobladas sobre los hombros, la cintura o los pies. Se podían conseguir en revistas infantiles, en encartes de periódicos, o incluso se dibujaban en casa, inspiradas en modelos de moda, de actrices, o simplemente en la imaginación de quien las creaba. Cada muñeca venía con su propio guardarropa, vestidos de gala, trajes deportivos, uniformes escolares o hasta disfraces, y era común intercambiar ropa entre amigas, o diseñar nuevas piezas en hojas recicladas. Saltar la cuerda. El juego era sencillo, pero lleno de vida. 2 personas giraban una cuerda larga mientras otra, o varias, saltaban al ritmo. A veces se turnaban, otras se acompañaban con rimas o cánticos populares. También se jugaba en solitario con una cuerda más corta, que se lanzaba por encima de la cabeza y por debajo de los pies. El reto era claro, no tocar la cuerda. Si se enredaba en los pies o se detenía, había que salir y esperar el próximo turno. Algunas niñas incluso inventaban coreografías, con saltos cruzados, giros o dobles vueltas, y las más hábiles eran admiradas como verdaderas artistas del barrio. Bastaba una cuerda vieja, un patio o una acera, y muchas ganas de jugar. 1, 2, 3 Pollito Inglés. Era un juego muy popular en Venezuela, ideal para grupos grandes de niños. Consistía en que un jugador se colocaba de espaldas al resto, a unos metros de distancia, y decía en voz alta, 1, 2, 3 Pollito Inglés. Mientras decía la frase, los demás corrían hacia él. Pero al terminar y voltearse, todos debían quedarse completamente quietos. Si alguien se movía, tenía que volver al inicio. El juego se repetía hasta que alguien lograba tocar al que estaba de espaldas. Entonces, se cambiaban los roles y comenzaba una nueva ronda. Un juego sencillo, lleno de emoción, risas y carreras, que hoy casi no se ve, pero que muchos recuerdan con cariño. Policía y ladrón. Era uno de los juegos de calle más emocionantes y populares entre niños y niñas, jugado en patios, calles y recreos escolares. Participaban 2 equipos,
uno de policías y otro de ladrones. Se elegía un sitio que servía de cárcel, un poste, una acera, una esquina, y el juego comenzaba cuando los ladrones salían corriendo a esconderse. Luego, los policías salían a buscarlos. Si atrapaban a un ladrón, lo llevaban a la cárcel. Pero el juego no terminaba ahí. Si un policía se descuidaba, otro ladrón podía llegar, tocar al preso y liberarlo. Los policías ganaban si lograban encarcelar a todos los ladrones. Entonces, se intercambiaban los roles y comenzaba otra ronda. Con el tiempo, algunos adolescentes le añadieron versiones más rudas, como la llamada Policías y Ladrones con Tortura, donde los capturados recibían golpes antes de rendirse. Aunque hoy suena violento, en su momento lo veían como parte de la adrenalina y el juego. ¿Te gustaría ver una segunda parte? Cuéntame qué juegos tradicionales recuerdas, y los incluiremos en un próximo video. Somos Modo Guayoyo, donde lo bueno de Venezuela merece ser contado.